Buenas, un cordial saludo. Hoy ya tenemos la última clase de Pensar la Historia. La idea de hoy es hacer un repaso general de lo que hicimos, de lo que no pudimos hacer y también dirimir el tema de la última calificación. En esa medida ha sido difícil por tanto lunes festivo y tanta clase que se perdió, así que prácticamente la última unidad no la hemos podido desarrollar de la mejor manera, pero haciendo un balance hemos tratado de abordar temas importantes de lo que se conoce como la dialéctica pasado-presente. Entonces, en la primera unidad estuvimos analizando elementos del narcoestado y también aprovechamos este elemento para repasar algunos elementos de lo que es la historia del paramilitarismo, o cómo el paramilitarismo se convierte en un proyecto de Estado. Entonces, inicialmente hablamos de diferentes herramientas para pensar la historia. Por eso empezamos con la historia de los billetes y también lo que tiene que ver con diferentes momentos del paramilitarismo, del narcotráfico en Colombia, también un poco el tema de las guerrillas, pero siempre pensando en las consecuencias que esto tiene en el presente. Y por eso, para hacer el ejercicio de pasado-presente, tuvimos muy en cuenta el tema del juicio, que nos sirve para devolvernos al pasado y siempre concebirlo como algo que tiene alguna injerencia en el presente. Entonces, es importante recordar cuando, por ejemplo, repasamos la entrevista a Salvatore Mancuso, que fue algo importante para conectar el pasado presente. Y en el tema del juicio, también estuvimos analizando en esa misma semana el tema de Tuso Sierra, que es un personaje bastante curioso porque era alguien más narcotraficante que paramilitar. De hecho, el Tuso Sierra técnicamente nunca fue un paramilitar. Entonces también, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de Hilda Niño, que ella fue sobornada para hacer pasar un narcotraficante como paramilitar. Ser paramilitar tenía ciertas ventajas, sobre todo ante Estados Unidos, porque Estados Unidos es más drástico con los narcotraficantes, al menos en teoría. Era interesante ver cómo una fiscal se iba para la cárcel solo por hacer creer que un narcotraficante era paramilitar, porque un narcotraficante no podía entrar a Justicia y Paz, o no podía tener los beneficios. Y en esa medida dedicamos toda la primera unidad a un tema que siempre va a seguir siendo discutido, porque es la primera vez que un expresidente llega a una etapa de juicio penal en la historia de Colombia. Habíamos tenido juicios políticos como el que le hicieron a Francisco de Paula Santander o a Gustavo Rojas Pinilla, el que le intentaron hacer a Ernesto Samper, el que le han intentado hacer a Gustavo Petro, pero nunca habíamos tenido un juicio penal para un expresidente. Y precisamente el próximo lunes 28 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana, ya conoceremos el sentido del fallo, que es un resumen oral de la primera decisión de la juez 44 Sandra Liliana Heredia, que luego se redondea con
un escrito que se presentará en agosto sobre todo el fallo completo, que ya ese sería el escrito que apelaría, sea la defensa técnica o sea la defensa de las víctimas. Pero en ese marco de esa primera unidad también estudiamos otro asunto que tiene que ver con la historia de la violencia en Colombia. Por eso vimos la película de Cóndores no entierran todos los días, en donde vimos, por ejemplo, la posición de la Iglesia Católica. Por ejemplo, con el lema de matar liberales no es pecado, que se difundió durante varias décadas del siglo pasado. Hoy día no estamos muy lejos de esa violencia con V mayúscula. Hoy día en Colombia todavía hay personas que consideran que hay que matar a otra por razones, entre comillas, políticas o ideológicas. Y eso lo hemos visto más que todo en las redes sociales. En esa medida es interesante el papel que juega la tecnología y las nuevas telecomunicaciones, porque la gente sigue siendo muy agresiva, como en esa época de Gaitán, de Laureano Gómez Castro, pero ya la gente descarga ese fanatismo en redes sociales, y esa es la ventaja que tiene esto, que la gente se bloquea, se insulta en redes sociales. Antes era cara a cara y la gente se encendía a machete. En ese aspecto, la violencia sigue siendo muy similar, pero ya con otras herramientas. Y en la calle también se pueden ver alegatos o quizás peleas, pero no al nivel de esa época de la violencia con V mayúscula. De pronto, hoy conocemos más la figura de los sicarios de teclado, y por eso fue interesante haber visto esa película, y también exploramos un trabajo investigativo radial, que también es editorial, que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ahí volvimos a repasar el tema del paramilitarismo, también de las guerrillas, y cuando pasó el tema de Miguel Uribe Turbay, estuvimos hablando de esos candidatos a los que les quitaron la vida. Estuvimos hablando de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Osa y de Carlos Pizarro León Gómez. Hablamos de esos 4 personajes, y ya en la última clase estuvimos hablando de Álvaro Gómez Hurtado en sus debates con Luis Carlos Galán. Álvaro Gómez fue candidato a la presidencia, pero a él le quitaron la vida fue cuando ya era opositor al gobierno de Samper. De cierta manera, hay un personaje que estuvo involucrado en ese escándalo, sobre todo contra Samper, que hoy día todavía es mediático y que hizo parte del gobierno de Petro, pero luego se convirtió en uno de los mayores opositores al gobierno de Petro, que es el señor Álvaro Leiva, que curiosamente es un conservador de extrema derecha que quería tumbar a Samper. Y por eso uno se pregunta qué hacía este señor en el gobierno de Petro. Hay muchas cosas inexplicables en el gobierno de Petro, gente que nunca debió llegar. Pero la primera que empezó con estas versiones fue una periodista que supuestamente era simpatizante de Petro y antiuribista. María Jimena Duzán fue la primera que empezó con el cuentico de que Petro era alcohólico, que era drogadicto. Y ya este señor Álvaro Leiva sacó esas cartas
después aparecieron los audios, y cuando le quitan la vida al conservador Álvaro Gómez, este señor Leiva también fue conspirador contra Samper. Entonces, es curioso que justo cuando casi le quitan la vida a Miguel Uribe Turbay, aparece este señor Leiva con esos aires golpistas. Entonces también hablamos un poco de ese tema, pero lo que más rescato de este semestre fue que pudimos conectar elementos que muchas veces están dispersos. O sea, conectamos elementos de un juicio, de unas películas, de unos documentales, de unas entrevistas, de unos libros. Y claramente la idea de esta última unidad era profundizar un poco los elementos de las disputas electorales y de los debates televisados, y también de lo que prometían los candidatos y lo que terminaban haciendo cuando llegan a la presidencia. Entonces, básicamente eso era lo que yo quería hacer, pero prácticamente solo nos alcanzó el tiempo para reflexionar las dos primeras unidades, que era básicamente la unidad del narcoestado y el paramilitarismo, y la unidad de lo que es el juicio oral y la historia que implica ese juicio oral, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que participaron en este juicio eran muy importantes y son muy importantes para el país, porque no solamente tenemos a un expresidente como acusado, tenemos, por ejemplo, a un senador vigente como víctima, a dos exfiscales también como víctimas, a gran cantidad de paramilitares como testigos, la mayoría de paramilitares a favor del acusado, unos cuantos paramilitares que dan versiones que no favorecen al acusado. El caso de Mancuso, el caso de Carlos Enrique Vélez, el caso de Juan Guillermo Monsalve, pero la mayoría de paramilitares testificando a favor del acusado. Entonces, en ese aspecto pudimos cumplir, porque analizamos las audiencias, las partes y, lo más importante, la conexión que tiene este juicio con la historia. En este momento es un hecho periodístico, pero que indudablemente va a caer en la historia. Igual sucede con el tema de Miguel Uribe Turbay, que es un asunto de hace más de un mes, pero que indudablemente va a quedar en la historia de Colombia. O sea, eso, más allá de la ideología, son cosas que se van a contar. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a contar? ¿Qué versiones se van a mostrar? ¿Qué versiones se van a ocultar? Por eso la lucha por la memoria y por la historia termina siendo una lucha política. Y otra de las cosas que pudimos explorar fue que mostramos cómo los ganadores casi siempre son los que terminan contando la historia. La historia casi nunca la cuentan los perdedores de la guerra. En el caso colombiano, habría que preguntarse quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y en este momento, la memoria es un asunto en disputa. Al menos durante 20 años pesó muchísimo la versión uribista de la historia. La versión de que Uribe es un héroe, un salvador, o que el país era muy malo y Uribe lo volvió muy bueno. O sea, esa versión de la historia dominó 20 años. Y en ciertos sectores del país esa forma de contar la historia sigue dominando. Solo basta ver, por ejemplo, las redes sociales de Vicky Dávila, del Centro Democrático,
de Caracol, de RCN. O sea, esa forma de contar la historia sigue siendo dominante, no sé si para un 25% del país, un poquito más, pero con el triunfo de Petro, hace 3 años, se empezó a contar otra historia, en donde los protagonistas ya no son los victimarios, ni siquiera los gobernantes, sino que donde en esta otra forma de contar la historia que se empezó a dar hace 3 años, ya son las víctimas las que tienen la razón, o las cuchas las que tienen razón. Durante el régimen uribista, las señoras que buscaban los cuerpos de sus hijos en la escombrera eran señoras locas, o sea, nadie les prestaba atención. De pronto por ahí algún opositor, la JEP, pero los gobiernos no le prestaban atención a esas señoras. Hasta Fico, el alcalde de Medellín, las veía como unas señoras locas, están locas. Pero se pasó de esa historia de esas señoras están locas a esa historia de las cuchas tienen razón. Y el gobierno de Petro cambió muchas cosas en ese aspecto, porque cuando ganó el gobierno de Petro se empezó a reconocer muchas cosas que antes no se reconocían. Por ejemplo, la importancia de los murales. Y también cómo los adeptos a pasados gobiernos, incluso los funcionarios de pasados gobiernos o los funcionarios que siguen estando vigentes en gobiernos locales, borraban los murales de las víctimas. Eso también se conoce como el memoricidio. Aquí también, cuando hablamos del tema de Gaitán, tocamos ese concepto, el memoricidio. Y casi siempre el memoricidio va de la mano con el epistemicidio, que significa matar el conocimiento. Cuando un cómplice de los victimarios borra un mural de las víctimas, eso se llama dictadura, pero también se llama memoricidio. Si hay algo en común en las dictaduras de todo el mundo, es eso, que toda dictadura se sostiene borrando la memoria de las víctimas. Y por eso también alcanzamos a tocar el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica, de cómo lo manejó el uribismo con el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona. Por ejemplo, ¿qué decía Acevedo Carmona? Que hacerle un homenaje a la Unión Patriótica era hacerle propaganda a la izquierda radical, incluso a las guerrillas, y que era proselitismo. O sea, que él no permitía en el Centro Nacional de Memoria Histórica hacerle homenaje a la Unión Patriótica, un movimiento político que fue prácticamente exterminado. 6.500 militantes perdieron la vida. Hoy día, mediáticamente, como ustedes han visto, hay mucho escándalo por lo que le pasó a Miguel Uribe. Algo muy delicado. Pero lo que le pasó a Miguel Uribe se multiplica por 6.500 con la Unión Patriótica. O por 6.402, por lo que le pasó a las víctimas de los mal llamados falsos positivos. Otro tema que también trabajamos aquí, pues a través de la serie Matarife y a través de otras visiones, también abordamos el tema de los mal llamados falsos positivos, el tema de las chuzadas del DAS. Y llama mucho la atención algo, que los que están llorando, rezando, culpando al gobierno por lo sucedido a Miguel Uribe Turbay, son los mismos que se burlaban de las madres que pintaban los murales y se los borraban. Y son los mismos que niegan las víctimas de sus líderes políticos, son los mismos que dicen que no, que eso es invento de la izquierda, eso no existió, los falsos positivos no existieron, el genocidio de la Unión Patriótica no existió.
Y eso también hace parte de la forma como se construye la narrativa en la historia que en algún momento fue dominante. La narrativa de que solamente importan los muertos de mi ideología. Y eso también pasa cuando uno estudia la historia del paramilitarismo, porque de cierta manera se puede descuidar también la historia de las guerrillas. Y hay que reconocer que en esa parte del país que se llama uribismo, hay buena cantidad de gente que fue víctima de las guerrillas, sobre todo de las FARC, que fue la guerrilla que dejó las cifras más atroces. Y casi siempre la guerrilla que más cometió crímenes de lesa humanidad, que fue las FARC, al ser la guerrilla más grande o con más militantes, pues obviamente es la guerrilla, en este caso, con más víctimas. Pero llama mucho la atención que los paramilitares hayan duplicado esas víctimas en la mitad del tiempo. Pero es porque los paramilitares tuvieron el respaldo de Estados Unidos, de mercenarios israelíes. Tuvieron todo el aparato de hacendados, de narcotraficantes. Y claramente el proyecto paramilitar tenía un modus operandi muy cruel. Jugar fútbol con la cabeza de un decapitado. Las guerrillas usualmente fusilaban a sus enemigos. Y eso no significa que está bien, o sea, lo que hacían las guerrillas no está bien, o sea, fusilar a alguien no. Porque en Colombia no hay pena de muerte. Pero lo que hicieron los paramilitares fue mucho más atroz. Pero también era porque los paramilitares querían montar un régimen del terror y lo montaron. Pero lo que hicieron los soldados involucrados en los mal llamados falsos positivos fue peor, porque no solamente fue fusilar gente, sino que fue fusilar al primer aparecido que se encontraban, y usualmente era alguien pobre, porque la forma más común de reclutar a las víctimas era gente que estaba buscando empleo o gente que estaba en situación de calle. También había drogadictos, pero esa no era la forma. De ahí viene el tema de cómo se aumentan los falsos positivos, de 13 al año, que es una cifra que no es para celebrar. 13 al año es prácticamente uno por mes. O sea, que el ejército se equivoque una vez al mes puede ser entendible. Bueno, qué lástima, se equivocó una vez por mes, mató a un inocente una vez por mes. Pero ¿cuál fue el problema que pasó en el 2002, sobre todo hasta el 2008? Que ya no era uno por mes, ni 13 al año, ya eran 1067 al año. O sea, eso no es normal. Pero eso tiene una explicación histórica, que se implementó un régimen de odio, un régimen de dar resultados a como dé lugar, un régimen de presiones de superiores, un régimen de recompensas y de pagar por cuerpos, lo que llaman la política del conteo de cuerpos o de conteo de cadáveres. Entonces, cuando hay un presidente que presiona y que dice que hay que dar resultados a como dé lugar, y que cuando se presentan algunas bajas se premian a los soldados con permisos, con medallas, con licencias, hay algo muy cuestionable. Que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente sucede.
En la constitución política y en el plan de gobierno no estaba escrito que había que quitarle la vida a inocentes y ponerle la bota al resto, eso no estaba escrito. Pero eso fue lo que pasó. Entonces la JEP sacó un informe en donde decía que eso no estaba escrito. Pero también sacó muchos informes donde cuenta a través de víctimas y victimarios qué fue lo que pasó ahí. Entonces, los defensores de la dictadura dicen, pues que vea, la JEP dice que no está escrito. O sea, entonces cuentan una verdad a medias. Y ahí empieza la manipulación en la historia. Porque empiezan a decir, vea, es que esto fue accidental, o fueron unas manzanas podridas, o merecían la muerte, o realmente sí eran guerrilleros, pero eran guerrilleros de civil. Hay un tipo que de pronto no lo estudiamos mucho, porque al fin y al cabo el tiempo fue muy corto, pero él fue el cerebro del magnicidio contra Jaime Garzón. Estoy hablando de Narváez. Y Narváez era un tipo que llenaba el DAS y las fuerzas militares de odio. Por ejemplo, Narváez decía cosas como: el guerrillero más peligroso es el guerrillero de civil, es decir, el político de izquierda. O sea, Narváez decía que el político de izquierda, por ejemplo, Petro, Iván Cepeda, Robledo, que era un guerrillero de civil, y que ese era el primero que había que matar, o sea, al guerrillero de civil. O sea, él le decía eso a las fuerzas militares y a los agentes del DAS. Y le decía eso a los mismos paramilitares, como Mancuso, como los hermanos Castaño. El tipo era tan radical que hasta los paramilitares le tenían miedo. Y hasta los paramilitares, como los hermanos Castaño, decían, uy, ese tipo está loco. Y ha pagado su condena en una guarnición militar. Y es un tipo que tiene un proceso de crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura psicológica contra una periodista de nombre Claudia Julieta Duque. Porque cuando el tipo manejaba el DAS, le mandaba muñecas descuartizadas a la periodista. ¿Cuál fue el único pecado de ella? Que estaba investigando quiénes eran los autores intelectuales del magnicidio a Jaime Garzón. Ella fue la periodista que más investigó ese caso. Entonces, este tipo, aprovechándose del poder de inteligencia del DAS, le mandaba muñecas descuartizadas con notas en donde le decía: si sigue investigando lo que no le importa, esto le va a pasar a su hija. Entonces, ella tenía una hija de 6 años. Entonces imagínense en qué clase de país estábamos, en qué clase de dictadura, donde un funcionario del gobierno, porque el DAS le pertenecía al gobierno, qué clase de terroristas había en el DAS. Pero un tipo que decía que era más peligroso el guerrillero de civil, porque el guerrillero de civil era el que pensaba. El guerrillero de camuflado era solamente un instrumento del que pensaba. Y lo peor de todo fue que Narváez ocupó ese cargo de subdirector del DAS 5 años después de haber ordenado quitarle la vida a Jaime Garzón. En ese gobierno premiaban a los más asesinos. Por ejemplo, el que le quitó la vida al alcalde del Roble Sucre, a Udaldo Díaz, el gobernador de Sucre, Salvador Aranazús. O sea, el tipo dio la orden de quitarle la vida a ese alcalde, incluso le dio la orden a los paramilitares, y el tipo resultó embajador, o sea, le dieron una embajada. Cuando se dio el escándalo, de uno lo mandaron para Chile como embajador. Y al otro que mandó a matar desde el DAS
el otro paramilitar, Jorge Noguera Cotes, mandó a matar al profesor sociólogo y defensor de derechos humanos Alfredo Correa de Andrés, y el premio fue que lo mandaron como cónsul a Milán. Y también a Narváez lo habían premiado en el DAS. O sea, cuando el tipo ya estaba involucrado en el tema de Garzón, lo pusieron de subdirector del DAS. Entonces, o sea, ¿qué clase de gobierno era ese? En donde los criminales eran premiados. Los militares que mataban inocentes les daban medallas, permisos, recompensas. Pero eso no estaba escrito. Entonces, como no estaba escrito, eso no existía. Por ejemplo, hay muchas cosas que pasan pero no están escritas, pero pasan. Muchas veces el hecho termina tumbando la letra. Eso pasa con la Constitución. O sea, la Constitución es muy bonita y está escrita, pero en Colombia hay muchas cosas que pasan que violan la Constitución. Y por eso era importante estudiar ese tema de las chuzadas del DAS, en donde hubo más de 120 víctimas del terrorismo de Estado. Víctimas entre magistrados, como Iván Velázquez, periodistas opositores, y como Holman Morris, que aquí vimos alguna entrevista de él, como Daniel Coronel, al que también le amenazaron la hija. La hija de Daniel Coronel tenía 10 años y también le mandaron muñecas descuartizadas. Hace poco, a Hidárraga, que es el secretario de Transparencia, o que también se puede conocer como el secretario de Anticorrupción, a Andrés Hidárraga le mandaron un ramo de flores invitándolo a su mismo funeral. ¿Y cuál fue el pecado de Hidárraga? Que denunció más de 1.500 corruptos en su trabajo como secretario de Transparencia. Hasta había un plan con un francotirador para quitarle la vida. Y por eso era tan importante hablar del pasado, pero siempre pensando en el presente. O sea, de por qué esta gente que le hizo tanto daño al país se vende ahora como los salvadores del país. O sea, y ellos lo dicen con esa convicción de nosotros somos los salvadores. Y dicen que estamos en el peor gobierno de la historia, cuando el peor gobierno fue el de ellos. Un gobierno totalmente violador de los derechos humanos. Un gobierno en donde los militares se volvieron los peores terroristas. O sea, los militares se volvieron peores que las guerrillas y que los paramilitares. Ni las guerrillas ni los paramilitares se atrevieron a tanto, ni a atacar tan sistemáticamente a la población civil. Pero esa es la historia que ellos jamás van a contar. Ellos tienen una narrativa que este país estaba tomado por la guerrilla, lo cual tampoco es cierto. O sea, la guerrilla ha tenido sus nichos en el sur del país, en el oriente del país, y de cierta manera la guerrilla se volvió también una organización narcotraficante, y lo poquito que queda de guerrilla sigue teniendo su hegemonía. Igual pasa con lo poquito que queda de los antiguos paramilitares, pero realmente esas connotaciones políticas ya no existen. O sea, lo que llaman las disidencias de las FARC, lo que llaman el Clan del Golfo, lo que llaman las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, son puros narcotraficantes. O sea, ya no se distingue que estos son de extrema izquierda y estos son de extrema derecha. Por eso hay tantas hipótesis sobre el tema de Miguel Uribe. Hay una pelea por la memoria de Miguel Uribe, o sea, ¿quién dio la orden?
Y los 5 capturados son parte de una banda de microtráfico de drogas. Pero la pregunta es, ¿por qué un candidato de la extrema derecha sería objetivo militar de una banda de microtraficantes? Y ahí es donde hay que investigar quiénes permitieron el ataque y para quiénes trabajan los que permitieron el ataque. Por ejemplo, inicialmente estaban culpando a la UNP, a la Unidad Nacional de Protección, pero ya en esta última semana nos dimos cuenta que la mayor responsable de la seguridad de él era la policía, y particularmente el coronel Joaquín Medrano era el encargado de cuidar a ese candidato, a ese precandidato presidencial, a ese senador. Pero Joaquín Medrano fue cómplice en la fuga de un integrante del Clan del Golfo, que es Alias Matamba. Y ese mismo Joaquín Medrano fue cómplice de unas trampas de un empresario condenado, que es el señor Matos. Y curiosamente, en el lugar de los hechos debía haber por lo menos 4 policías, y solo había un policía y estaba alejado. Entonces, hay algo que genera mucha sospecha de por qué Medrano quería que le quitaran la vida a Miguel Uribe. ¿Por qué Medrano dejó volar a alguien del Clan del Golfo? ¿Por qué en el Urabá antioqueño la policía le daba armas al Clan del Golfo? En vez de compartirlo, les daba armas cuando estaba el títere de Iván Duque como presidente. ¿Y por qué el pez más gordo que han capturado en el tema de Miguel Uribe, alias el Costeño, también está presuntamente involucrado en el asesinato a un empresario mexicano que estaba aquí en el poblado en Medellín, el señor Horacio Pérez Ledesma? Un tipo que vino a Medellín por razones personales, vino a una despedida de solteros. Acá en Colombia mataron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que estaba de luna de miel con la esposa y estaba en la playa, y la fiscalía de Barbosa desapareció las pruebas, desaparecieron celulares de la escena del crimen, y de manera arbitraria trasladaron de cárcel al único testigo que estaba vivo de ese caso y lo mataron en una riña. Y uno se pone a mirar, cuando estamos analizando el juicio a Uribe, también a los 2 principales testigos al lado de Pipintá, también los trasladaron de cárcel, y a uno lo trataron de matar 2 veces y a otro 3 veces. A Carlos Enrique Vélez trataron de matarlo 3 veces y a Juan Guillermo Monsalve 2 veces. Y curiosamente, la fiscalía de Barbosa también tuvo complicidad con la fuga de alias Matamba y el militar Eduardo Zapateiro. Y el día del atentado a Miguel Uribe, que fue el sábado 7 de junio a las 5:30 de la tarde hora de Colombia, la primera cuenta que publicó los datos del joven sicario de 15 años fue una cuenta de militares retirados, que son militares afines al uribismo y amigos de María Fernanda Cabal. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Y Cabal, por ejemplo, se estaba quejando de que Miguel Uribe estaba pagando muchas encuestadoras. Otra cosa, ¿quién estaba patrocinando a Miguel Uribe? Porque Miguel Uribe estaba gastando millones y millones en su campaña a la presidencia. ¿Quién lo estaba patrocinando?
Otra cosa que genera bastante sospecha. ¿Y qué enemigos podría tener él? Entre otras cosas, el tipo no punteaba ninguna encuesta, ni siquiera las encuestas del uribismo. Y ya el tipo está punteando las encuestas generales, que son uribistas, pero al fin y al cabo son encuestas. O sea, hay muchas cosas que le van a uno pensando de qué hay detrás de eso. Por ejemplo, primero decían que en ese crimen se había utilizado 1.000 millones de pesos. Una fortuna. Entonces, que al joven sicario le ofrecieron 20 millones, pero que no le pagaron nada. Y luego ya sacaron la versión, o sea, que solamente le habían ofrecido 600.000 pesos y que tampoco le pagaron nada. Y que a alias el costeño le ofrecieron 1.000 millones y que solamente le pagaron 50 millones. Y que inicialmente a la que conocíamos como alias Gabriela, que terminó siendo alias Andrea, la Caterina Andrea Martínez Martínez, que le habían ofrecido 5 millones, pero que si el man moría. Y que si el man no moría, que le daban también como 600.000 pesos o 1 millón. O sea, realmente hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, el tipo de arma que utilizaron. Esa arma, los que saben de balística dicen que es de las armas más letales de todo el mundo. O sea, un tiro en la cabeza de esa arma le vuela los sesos, pero que le cambiaron las balas. Otra cosa muy extraña. ¿Por qué le cambiaron las balas? La fiscalía no ha explicado muy bien qué pasó ahí. Y la otra, ayer el Pasquín de Caracol, en un programa que se llama Los Informantes, entrevistaron a la esposa de Miguel Uribe, a la señora María Claudia Tarazona. Y ella dijo algo que es totalmente absurdo. O sea, que los médicos le dijeron que él tenía muerte cerebral. O sea, cuando una persona tiene muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. O sea, ya es un vegetal. Una cosa es estar en coma. Cuando la persona está en coma, puede que despierte dentro de 2 años, 5 años o mañana. O sea, una cosa es que le digan, señora, su marido está en coma, hay que esperar. No sabemos cuánto, hay que esperar. Usted verá si lo desconectamos o qué hacemos. Pero la señora dice ayer en Los Informantes de Caracol que le dijeron que el esposo tenía muerte cerebral, pero que milagrosamente pasó como un estado de coma y que ha resistido 5 operaciones, intervenciones quirúrgicas. Pues es algo que realmente no cuadra. O la señora confundió el estado de coma con muerte cerebral, o hay algo raro ahí, porque son muchas cosas que no encajan. 2 tiros en la cabeza con una pistola. Hay un compañero que alguna vez he invitado como panelista, el compañero Alexander Obregón, que al hermano de él lo mataron con una pistola de esas y solo le metieron un tiro y con un tiro le volaron la cabeza. Pues a esa distancia, a la distancia, hay muchas cosas que no cuadran ahí. Y la Fundación Santa Fe pues no genera mucha credibilidad, porque eso es como una organización médico-religiosa de extrema derecha. O sea, la Fundación Santa Fe es como que... Y claramente el uribismo ha cogido ese hospital como una sede de campaña, o sea, como de neuromarketing electoral, que eso lo hablamos un poquitico cuando estábamos, bueno, en medio de las dificultades que tuvimos, porque se perdieron muchas clases los lunes. Recuerden que estuvimos analizando unos debates presidenciales entre el también asesinado Álvaro Gómez Hurtado y el otro asesinado Luis Carlos Galán. ¿Se acuerdan que alcanzamos a analizar algunos debates ahí? Y que en esos debates
pudimos notar que ellos prometían cosas que estaba haciendo el gobierno de Petro. O sea, ellos que hacen parte de la oligarquía, uno de la oligarquía liberal, otro de la oligarquía conservadora, ellos estaban proponiendo una reforma agraria, como la que está haciendo Petro en este momento. Y que yo les decía, vea, esto que ellos proponen acá, Petro lo está haciendo. Y ellos hablaban muy bonito, y se trataban con mucho respeto. Y eran tipos muy leídos. Entonces, volviendo al tema de Miguel Uribe Turbay, están prometiendo muchas cosas, cosas que sabemos que no van a cumplir. Por ejemplo, aquello de vamos a reducir los impuestos y aumentar el empleo. Cosas como muy parecidas a las que prometía Iván Duque, ¿no? Que menos impuestos y más empleo. Pero menos impuestos para los más ricos y más empleo para los más ricos. O sea, Iván Duque fue un títere muy útil para los más ricos del país, para los grandes medios de comunicación hegemónicos, para los grandes banqueros. O sea, ¿por qué la revista Semana defiende tanto el uribismo? Porque el uribismo los favorece. Es entendible, o sea, es totalmente entendible que la revista Semana defienda todo lo del uribismo. Y también es entendible que haya gente muy pobre económicamente que defienda el uribismo. Porque a veces, lamentablemente, la pobreza económica viene acompañada de una pobreza cognitiva. Son personas que solamente ven Caracol y RCN o Semana. Y son personas que solamente se informan, entre comillas, con cadenas de WhatsApp. Todas las mentiras que se comparten en cadenas de WhatsApp se las creen. Que no, que a Petro le decían alias el cacas, que porque se le cagaban la cara a los secuestrados. Cuando, pues realmente, Petro nunca participó en un secuestro. Pues sí, no, y literal, la gente se come ese cuento. Entonces ya la gente dice, no, Uribe es muy malo, pero Petro es más malo, porque Petro se cagaba en la cara de los secuestrados. Cuando ese mito de alias el cacas, eso lo copiaron de AMLO, porque al que le decían cacas allá en México era al expresidente AMLO. Incluso esa cadena de WhatsApp fue la que prácticamente le dio la presidencia a Iván Duque. O sea, ¿cómo alguien tan inepto y tan pobre de argumentos como Iván Duque ganó? Con pura cadena de WhatsApp. No, y a uno le parecía imposible. Cuando uno veía los debates, uno decía, ¿cómo este imbécil va a ser presidente? Es alguien tan tonto que no ha gobernado nada, que no tiene ningún mérito. O sea, uno veía a Iván Duque y uno decía, uno lo subestimaba como este tontarrón que va a ganar algo. Pero mire, ganó. Por eso no sería nada raro que Miguel Uribe se recupere, que Miguel Uribe también era un tontarrón. La diferencia es que era nieto de un expresidente, pero que el tipo se recupere y nada raro que gane. O sea, en este país cualquier cosa le puede esperar. Además que el discurso lastimero vende muchísimo. Otra cosa que vimos en el juicio de Uribe, que Uribe apela mucho al sentimentalismo, a la melancolía, a la lástima. O sea, él es como llorándole a la juez 44, Sandra Liliana Heredia. Es como, ay, señora juez. Es como si fuera un pobre viejecito. O sea, si ustedes analizan retóricamente el discurso de Uribe, el tipo es como quejándose, como, ay, qué pesar de este pobre viejito tan perseguido, tan inocente, tan puro. Como, ay, señora juez, yo tenía una vaquita flaquita y éramos muy pobres, señora juez. Aguantábamos hambre, señora juez. Y todos los guerrilleros nos perseguían. O sea, entonces, quien ve a ese pobre Uribe dice, no, pobre viejito. O sea, apelar. Esa es una de las estrategias, lamentablemente, más efectivas en la retórica, generar lástima. La ventaja es que esos funcionarios del Poder Judicial son muy rocas. O sea, ellos no comen de lástima, pues, usualmente, a no ser de que los compren o les metan miedo, pero un funcionario de esos
sabe cuando le están hablando pura mierda. Y la juez 44 es una juez muy apegada a la norma, demasiado psicorrígida, adicta al trabajo. O sea, el otro tipo, el del juicio de Diego Cadena y de Juan José Salazar Cruz, pidió 15 días más, cuando el expediente de este caso es el triple de denso y de largo. Y el juez del otro juicio pidió más tiempo. Esta señora es una máquina para trabajar, o sea, literalmente. Esa señora va a tomar una decisión de un expediente de 1554 páginas en 20 días. El otro que tiene un expediente que sería por ahí de 400 páginas más o menos, el otro que va a tomar un expediente más suave, se va a tomar 35 días para dar su sentido de fallo. O sea, yo sinceramente siento admiración de que en el Poder Judicial haya gente adicta al trabajo. O sea, ser adicto al trabajo no es muy bueno, pero cuando es alguien que está encargado de hacer justicia y de actuar en derecho, a mí me parece muy chévere. Yo recuerdo cuando estaban indagando a Euridice Cortés alias Diana, que es una señora que fue guerrillera, fue paramilitar, fue informante de la policía y el ejército, o sea, más voltearepas que quién sabe quién. Y aquí funge como una persona con testimonio falso. Y eran las 6:30 de la tarde y esa señora no podía al otro día porque, o parecía que no podía. Entonces el tiempo no iba a alcanzar para ese contrainterrogatorio. Entonces ya, ay señora juez, el doctor Granado está muy cansadito porque está en Europa. Entonces va diciendo la juez, yo no tengo problema, si está cansado pues bueno, podemos hablar con ella a ver si se puede terminar, pero yo no tengo problema con trabajar hasta las 8 de la noche. Entonces yo decía, pues pucha, uno acostumbrado a gente vaga que a las 5 de la tarde ya no quiere trabajar, y esta señora está dispuesta a trabajar hasta las 8 de la noche. Yo decía, o no tiene marido, o tiene un marido muy comprensivo, porque, o sea, esa señora es adicta al trabajo. Y en este caso, uno aplaude porque estamos hablando del proceso judicial más largo, más importante de la historia de Colombia. Y esta señora, hasta el momento, se ha tomado el tema con mucha seriedad. 5 días a la semana, la señora 4 días dedicados a ese tema nada más. Y hasta la última semana, 5 días dedicados a eso. Por eso fue que el tiempo rindió tanto, más que en el otro juicio, en donde el expediente no es tan complejo. 7 hechos jurídicamente relevantes, cuando en el otro, a lo sumo, hay 2 hechos jurídicamente relevantes. Un expediente bravo. Pero eso es algo que también hemos valorado aquí, en que hay gente que estudia la historia con mucho rigor. Y en este caso, esa juez está estudiando un expediente de 12 años, que ya para el 2020 eran 1554 páginas, un radicado. Y acá es en donde uno recupera un poquito la fe en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, otra cosa que hemos visto, es que el Poder Judicial ha estado en manos de gente muy corrupta. La Fiscalía estuvo en poder de los paramilitares. Por ejemplo, Luis Camilo Osorio Saza, que también en algún momento lo mencionamos, un fiscal totalmente paramilitar que quedó impune. Mario Iguarán,
Otro fiscal al servicio de la parapolítica, Mendoza Diago también. Vivian Morales, una total cómplice. Néstor Humberto Martínez, totalmente asociado al escándalo de Odebrecht. Y ni hablar de Francisco Barbosa, que es el fiscal más mafioso que hemos tenido. Ahorita ya hablábamos del tema del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Cómo es posible que le quiten la vida a un fiscal paraguayo que aquí nadie conocía y que desaparezca en un celular? En la misma fiscalía desaparezca en un celular que era la prueba reina para esclarecer el magnicidio contra Marcelo Pecci. ¿Y cómo es posible que trasladen al único testigo que quedaba vivo y que luego lo maten dizque en una riña? Lo trasladamos de cárcel y lo mataron en una riña. O sea, la fiscalía paraguaya y el Estado paraguayo de una pusieron la queja. ¿Cómo así que mataron al único testigo que quedaba del caso de Marcelo Pecci? ¿Qué clase de mafia es esta? La fiscalía de Barbosa fue experta en darle impunidad a los mayores criminales de Colombia y del mundo. Y demasiado tramposa con los inocentes, como con nuestro amigo Alexander Obregón. Nada más, hace como 4 días, Daniel Mendoza Leal, el creador de la serie y la película Matarife, estaba entrevistando a un testigo falso de Claudia Carrasquilla, la fiscal que tiene un cartel de falsos testigos y de montajes judiciales, mano derecha de Federico Gutiérrez. En este momento Claudia Carrasquilla está imputada por ese cartel de falsos testigos. Y en este momento ella es una concejal del Centro Democrático en Medellín. O sea, ¿qué clase de delincuentes nos gobiernan? Pero hay algo que lamentablemente no podemos cambiar, que en Colombia no hay conciencia histórica. En la mayoría del pueblo colombiano no hay conciencia histórica. Por ejemplo, ya casi nadie se acuerda de los escándalos de Barbosa, y pasaron hace muy poco, o los escándalos de Néstor Humberto Martínez o el cartel de la toga, los escándalos de Reficar, de agroingreso robo seguro, el escándalo de las zonas francas, el escándalo de las chuzadas del DAS, el escándalo de la parapolítica, la política, el escándalo de la Operación Orión. Tantos escándalos y el colombiano promedio no sabe de eso. En estos días me estaba peluqueando y como yo transmito el juicio Álvaro Uribe, como ustedes se dieron cuenta, entonces yo tenía que monitorear que no se me fuera a caer la señal, entonces yo estaba ahí, entonces yo tenía el celular ahí puesto al lado del espejo mientras que la señora me motilaba. Es que ese es Uribe, me pregunta la peluquera, y yo, sí, ese es Uribe. Es que, ¿y él qué está haciendo ahí? Y yo, está en un juicio. Y ella, ¿está en un juicio? Es que hizo muchas cosas malas, ¿o qué? Entonces la señora era como toda asustada, como que ni siquiera sabía que Uribe estaba en juicio. O sea, ¿uno qué puede esperar del pueblo colombiano? Pues que digan que Uribe es inocente, pues bueno, al menos en el marco del fanatismo ellos creen que Uribe es inocente y que es un perseguido político y que todo es culpa de Petro. Pero que alguien ni siquiera sepa que Uribe está en juicio es alguien que está totalmente desconectado del país. O sea, estamos hablando de un juicio que ha tenido mucho cubrimiento mediático, como ustedes se dieron cuenta. Y Caracol y RCN, así sea con mentiras, pero hablan del juicio. Pero así pasa con buena parte del pueblo colombiano. O sea, el pueblo colombiano no le interesa esos temas. El pueblo colombiano está preocupado como por sobrevivir. O sea, una parte del pueblo colombiano por sobrevivir y la otra parte del pueblo colombiano como por farrear, por trabajar 8 horas en una fábrica y luego ir a tomarse una cerveza con los amigos y ya. O sea, estamos en un país con un
analfabetismo político fuerte. Imagínense cómo estamos en el tema de historia, si así estamos en el tema político, que todos los días nos saturan con noticias, así sea con noticias falsas. Pero qué pensar de nuestra conciencia y nuestra memoria histórica. Y por eso gran parte de nuestro pueblo vende su voto hasta por 10.000 pesos. O sea, eso es vender la dignidad, y eso lo vamos a ver ahorita que llegue el proceso electoral. Es más, hay gente que vende su voto solo por pasear, porque van y le recogen en un carro y lo llevan al puesto de votación en un carro, solo por montar en un carro 5 minutos. Hay gente que vende su voto por eso. Y usted le pregunta a la gente: hey, ¿por qué va a votar por ese candidato? Ah, porque me pagaron, o porque me dijeron que votara por él, que porque era muy bueno, me dijeron. O sea, que alguien tan nefasto como Rodolfo Hernández saque 10 millones de votos, demuestra el país tan bruto que tenemos. O sea, Rodolfo Hernández era un tipo totalmente ignorante. Y no porque fuera grosero, porque hay gente que es grosera, pero sabe cositas. Pero ese tipo no solamente era grosero, o mujeriego, o farrero, era todo un guache. Era un viejo casi de 80 años que lamentablemente era ingeniero. O sea, uno no sabe cómo se graduó de ingeniería ese señor, pero el tipo era totalmente... Rodolfo Hernández era burdo. Por ejemplo, la propuesta de Rodolfo Hernández era dizque hay que quitarle el pago de vacaciones a esos vagos profesores. Cuando este viejo miserable no sabe que es que a la mayoría ya nos quitaron eso. O sea, él nos iba a quitar algo que ya nos habían quitado, que es el pago de vacaciones. Y era tan bruto que hasta se metía con las creencias católicas, que no, que la Virgen María era una prostituta. O sea, pues cosas ridículas en un país católico diciendo eso. Y machista, diciendo que Adolf Hitler era un gran tipo, que él admiraba mucho a Adolf Hitler. Yo decía, pues pucha, ¿qué es esto? O sea, es que ni Uribe, Uribe puede ser todo lo malo que usted quiera. O sea, Uribe puede ser un tipo que lleva 50 años delinquiendo, pero ni Uribe va a decir esa brutalidad. Oiga, explíquenme, ustedes que están más jóvenes y a lo mejor tienen mente más abierta que yo, o sea, ¿cómo un tipo de esto sacó 10 millones de votos? O Iván Duque, o sea, un tipo tan bruto como Iván Duque, que se va a las Naciones Unidas a decir Blancanieves y los 7 enanitos. O sea, entonces cuando esos gringos y esos europeos lo miran como este idiota, ¿qué? O sea, ¿cómo así que Blancanieves y los 7 enanitos, huevón? O sea, ¿esto qué tiene que ver con la economía mundial? ¿Esto qué tiene que ver con la geopolítica, bobo marica, ¿cierto? O cuando Butragueño, es que no, es que yo uso el cerebro para pensar. O sea, hasta un futbolista le dijo que él sabía pensar y que Duque no sabía pensar. O un tipo que va donde el rey de España a decirle al rey de España, es que ay, el doctor Uribe lo quiere mucho. O sea, ¿qué clase de idiota era Iván Duque? O sea, como un miserable de estos queda presidente. Y curiosamente, o sea, no es por estigmatizar, pero es que los hechos hablan por sí solos. O sea, los mismos que votaron por Iván Duque en el 2018 fueron casi los mismos los que votaron por Rodolfo Hernández en el 2022. Son 10 millones, 10 millones. O sea, ni bajaron ni crecieron. O sea, mantuvieron como ese mismo nivel. La pregunta aquí, históricamente, es por qué Petro creció 3 millones. Que eso es lo que ya... Ese sería nuestro trabajo, explicar por qué Petro pasó de 8 a 11 millones entre 2018 y 2022. Y ahí es donde entran nuestras hipótesis. O sea, Petro, ¿por qué creció? Porque hubo un montón de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad. O sea, muchos jóvenes que estaban con Petro en el 2018, pero tenían 15 años. Entonces, electoralmente,
Pero esos pelados de pronto tenían más conciencia que muchos cuchos, o sea, porque hay pelados que son jovencitos pero la tienen clara y políticamente tienen una formación y les gusta leer y participan en ollas comunitarias y hacen tertulias, saben lo que es un meeting. Hay mucho pelado, o sea, si yo fuera presidente, que nunca voy a ser presidente, pero o si yo tuviera algún poder en el Congreso en algún momento, yo haría un proyecto de ley para que las personas de 15 años puedan votar. O sea, una persona de 15 años ya tiene suficiente autonomía. Pero imagínense, donde la gente de 15 pudiera votar, podrían montar unos gobiernos demasiado progresistas. Y los partidos conservadores quedarían quemados. O sea, ¿cuánto joven en Colombia hay de 15 a 18 años que no puede votar y que debería poder votar? Por ejemplo, el uribismo está haciendo un proyecto de ley para que los jóvenes de 15 años sean judicializados como si fueran mayores de 18 o de 18. Pero si el uribismo hace eso, se van a meter un tiro en el pie. Porque claro, lo pueden meter a la cárcel a los 15, pero también puede votar a los 15. Porque si tú le das la ciudadanía a alguien, la mayoría de edad, si tienes el autoritario estilo punitivo de darle cárcel a un pelado de 15 años, también tienes que darle el derecho al voto a un pelado de 15 años. Ellos creen que con eso van a acabar con el sicariato, o que las bandas criminales sigan usando adolescentes para cometer ese tipo de delitos como el que hicieron contra Miguel Uribe Turbay. Eso es una buena discusión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que alguien a los 15 años pueda votar o que alguien a los 15 años pueda ser encarcelado como si fuera mayor de edad? Porque con 15 años es mucho más influenciable políticamente. Entonces es muy fácil que usen esos votos a favor de lo que ellos quieren. También puede pasar. Es que eso es muy relativo. O sea, yo digo que eso es muy relativo. O sea, eso es un arma de doble filo. Porque también puede, exacto, también puede ser que haya más voto manipulable. Y más por plata. Claro, y exacto, a un pelado de 15 años le pelan 50.000 pesos y está bien y para la farra y nadie dice, yo voto por el que usted me diga, con esos 50.000 me hago una farrita. Claro. Con 10.000 la mayoría ya sí. Hasta con 5.000, o sea, hasta por una cerveza. No, sí, no. No, pero es en serio, hay gente que por 5.000 pesos y una cerveza se venden, o sea, porque hay que a una cervecita, ¿por qué hay que votar? Yo voto, yo no. O sea, y otro debate, el voto electrónico, que eso también evitaría, entre comillas, mucho fraude, aunque también se puede hacer fraude con voto electrónico. La democracia es un sistema muy fallido. O sea, la dictadura es horrible porque matan a todo mundo, pero la democracia es horrible porque engañan a todo mundo. Sabes que la democracia también tiene muchas fisuras, muchos defectos. Sí, tiene más grande la tecnología hoy en día, lo bueno, pero también demasiado lo malo. En el caso de las campañas de Estados Unidos hace años, en el caso que tuvo Facebook. Eso es lo que puede pasar. Exactamente. Pero pues yo tengo particularmente, sobre el tema que estamos hablando ahorita, yo tengo particularmente 3 hipótesis de por qué Petro consiguió esos votos. La primera, porque obviamente hubo jóvenes que cumplieron la mayoría de edad y que ya simpatizaban con Petro. Porque si algo he notado yo es que hay veteranos que están con Petro y hay jóvenes que están con Uribe y con el uribismo. Pero lo más común, al menos esto sí lo digo empíricamente, que no hay un estudio que lo demuestre, pero empíricamente uno ve que los jóvenes tienden más hacia Petro y los veteranos tienden más hacia Uribe. Obviamente hay muchas excepciones, pero eso también influyó. O sea, que muchos que no podían votar en 2018 votaron en 2022. O muchos que no les importaba la política en 2018 les empezó a importar en 2022 porque el estallido social despertó mucha gente. Eso también lo he podido comprobar. Porque en el estallido social la policía cometió muchos errores. Iván Duque cometió muchos errores. Y mucha gente en las universidades despertó. Porque en las universidades había mucha gente tibia, o sea, gente que no le importaba la política. Pero cuando vieron que estaban matando a la gente y que le estaban sacando los ojos a los pelados
que la policía estaba abusando del poder, que mataron a Dylan Cruz, luego mataron a Lucas Villa. O sea, todo eso hizo que mucha gente que no le importaba la política se metiera y que se hiciera a favor de Petro. Y también, alguna vez lo hablamos, Matarife. O sea, la serie Matarife fue un éxito bravísimo. 60 millones de reproducciones en diferentes plataformas. 60 millones es una cifra interesante para una serie, sobre todo para una serie colombiana. Una serie gringa, pues de pronto no será mucho, pero la serie Matarife también despertó a mucha gente. Y Benedetti, o sea, uno se pregunta por qué Petro no saca a Benedetti, pero Benedetti es mejor tenerlo aquí que tenerlo allá, porque, o sea, ese tipo Benedetti mueve muchos votos. Y no solamente votos de la gente del común, sino en el Congreso. O sea, ese tipo tiene influencia en el Congreso. Las reformas de Petro se han aprobado en gran parte por la influencia de Benedetti. O sea, Benedetti tiene como mucho poder sobre ciertos sectores, hasta uribistas. Hay sectores uribistas que le copian a Benedetti. Solo por eso yo entendería que Petro no lo ha sacado del gobierno, porque es una ficha muy importante en el ajedrez. Pero Benedetti es perverso, al menos éticamente. Judicialmente no lo han podido condenar, pero éticamente yo no sería amigo de Benedetti. Benedetti es un tipo que es un traidor. O sea, que fue uribista cuando estaba de moda el uribismo, luego fue santista cuando estaba de moda Juan Manuel Santos y la paz en La Habana, y ahora está disque con Petro. Entonces, Benedetti se va pasando como el mejor postor. Pero Petro dice que Benedetti fue el uribista que más lo apoyó cuando él estaba siendo perseguido, cuando él denunció la parapolítica, el paramilitarismo en Antioquia. O sea, que Benedetti fue el único uribista que lo cuidó y lo apoyó. Entonces, de pronto, Petro tiene mucho agradecimiento con él. O sea, son amigos. Pero aparte de eso, usted mezcla cosas que Petro no tuvo en el 2018, por ejemplo, la serie Matarife, el estallido social, gente que cumplió la mayoría de edad y Benedetti. Todo eso sumó para que Petro consiguiera 3 millones de votos más. Y ahí estuvo el triunfo de Petro. Es que imagínense donde gane Rodolfo. Ya tendríamos o sea, estaría esa señora Marlene, una señora que no conoce a nadie. Esa señora estaría en la presidencia, porque obviamente Rodolfo hubiese muerto impune y en el poder. Porque otra cosa es que Rodolfo no hubiera sido condenado, porque ustedes saben lo que es la comisión de acusaciones, eso allá no avanza nada. Al tipo Rodolfo lo condenan porque no gana. Es más fácil condenar a un congresista que a un presidente. Así es la cosa en Colombia. Pero, ¿qué es lo más notable? Que en Colombia sigue habiendo un cartel de la toga, un cartel en el Poder Judicial. Sigue habiendo muchos fiscales corruptos, jueces corruptos, magistrados corruptos, politiqueros. En Colombia hay que hacer un revolcón, pero bárbaro. Una Asamblea Nacional Constituyente. Por ahí me llegó un proyecto que propone 145 cambios a la Constitución. Prácticamente una Constitución nueva. Pero yo les digo algo. Mientras que en Colombia sigan gobernando los 54 clanes que denuncian en este libro, en Colombia no va a cambiar mucho. Así tengamos un buen presidente, así tengamos un mejor Congreso, así haya mejoras en el Poder Judicial. Y por eso, hoy más que nunca, es importante que en Colombia se siga fomentando el pensamiento crítico, la memoria histórica, la dignidad. Y quiero terminar con unas reflexiones. La primera, en Colombia nos quitaron la memoria histórica desde 1982. O sea, de milagro tenemos alguna cosita de historia en las universidades,
pero en los colegios no hay historia. Y uno creía que con el gobierno de Petro iban a montar una cátedra de historia, pero no se ha podido. La reforma educativa está totalmente atrasada. Entonces el próximo presidente tiene que lograr eso. O sea, tiene que lograr que sociales sea una materia y que historia sea otra materia y que la historia se enseñe desde primero de primaria y que sea una historia basada en lo que realmente pasó, no en lo que quieren las élites que se cuenten, que no esté basada en el memoricidio, que las víctimas tengan más protagonismo en esa historia, más que los victimarios, porque lamentablemente son estos 54 clanes los que han escrito la historia y que es la historia dominante. La segunda reflexión: en Colombia hay que hacer más campañas pedagógicas en temas políticos y electorales. Porque si la gente sigue vendiendo el voto por cualquier cosa, se van a seguir montando delincuentes. O sea, un delincuente que se roba miles de millones de pesos, te regala 10.000 pesos o 50.000 pesos por el voto, pero llega a robarse miles y miles de millones de pesos. En Reficar se robaron, bajita la mano, 12 billones de pesos. Entre el gobierno de Santos y el gobierno de Uribe, 12 billones de pesos. O sea, ¿cuántas escuelas se hubieran construido? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas viviendas de interés social se hubieran construido con eso? ¿Cuánta hambre se hubiera calmado en Colombia con eso? O sea, Colombia es un país muy rico. En Colombia nadie debería morirse de hambre, porque hay la suficiente biodiversidad, hay la suficiente riqueza natural. En Colombia nadie se debería morir de hambre, pero hay gente tan acaparadora que un tipo tenga 400 guardaespaldas y varias haciendas es lo de menos. Aquí lo delicado es que la riqueza está concentrada en muy pocas manos y que algunos que se han enriquecido con el narcotráfico han terminado de enriquecerse robando en política. Aparte de que ganan muy bien, roban. Ganan por todo lado. Ganan con narcotráfico, con robo y con sueldazos. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que prácticamente no hace nada, como gran parte de los congresistas, se gane 50 millones de pesos colombianos? Cuando la mayoría del pueblo tiene que sobrevivir con un miserable salario mínimo. ¿Y cómo es posible que estos que se ganan 50 millones tengan sectores que hundan reformas que favorecen al que gana el salario mínimo, como la reforma laboral? O sea, unas cosas que son absurdas. Bueno, y la última reflexión que les quiero dejar: pensar la historia realmente no sirve de mucho, porque, o sea, uno pensando la historia se da cuenta de los cambios, de algunos cambios, no de todos. Por ejemplo, el campesino pobre ya tiene más tierras y ya puede cultivar más comida. O sea, estamos en la inflación más bajita de las últimas décadas. Y eso tiene varias explicaciones, no solamente la reforma agraria. Lamentablemente, también hay un turismo que favorece la economía, pero que por otro lado la perjudica. O sea, hay cosas que mejoran la economía por un lado, pero por el otro la perjudican. O sea, el fenómeno de la gentrificación. Por ejemplo, el gobierno celebra que se haya aumentado el turismo, y efectivamente el turismo mejoró en los últimos 3 años. Las cifras lo demuestran. Pero también aumentó la gentrificación. O sea, hay gringos o europeos que se amañan mucho, por ejemplo, en ciudades como Medellín, por el clima, por las mujeres, porque todo es más barato para ellos, porque ellos pagan en euro, pagan en dólar. Entonces, la gentrificación aparentemente es algo bueno porque es parte del turismo.
y que los apartamentos se pongan más caros y el arriendo más caro. Pero el colombiano de a pie es el que termina sufriendo la gentrificación, porque un arriendo que antes valía, por ejemplo, un salario mínimo, ya vale 2 salarios mínimos. Entonces todo se va poniendo más caro. Es chévere porque se inyecta capital. El turismo es muy bueno porque trae capital. Pero también cuando el turista se queda y el turista puede pagar $1.000 por un arriendo, el colombiano promedio no puede pagar $1.000 por un arriendo mensual. Y eso que el dólar está bajito respecto a cómo estaba hace un año o 3 años. El dólar estuvo a 3.990 pesos, o hasta menos. Aún así, la mayoría de gente en Colombia no tiene para pagar un arriendo de 3 o 4 millones de pesos. Un gringo sí tiene. Un europeo sí tiene. Ahí donde la competencia se vuelve desleal. Y cuando hay una alcaldía que no tiene un programa de vivienda y se depende del programa de vivienda de la presidencia, entonces todo se complica. Entonces, ese fenómeno hay que mirarlo también por ahí. Pero hablando de la lógica pasado-presente, la dialéctica pasado-presente, sí veo que hay muchas cosas que han mejorado. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene tierras que le pertenecieron a paramilitares o a narcotraficantes. Ha habido muchas entregas. Salvatore Mancuso entregó 400 bienes y la mayoría se los robaron. Y la SAE era la entidad más corrupta, que la SAE es la Sociedad de Activos Especiales, que eran los activos que eran más que todo de narcotraficantes. O sea, ¿qué hacían los pasados gobiernos con la SAE? Le entregaban las propiedades de paramilitares, guerrilleros y narcos a sus amigos, a sus familiares. Por ejemplo, este señor que fue testigo falso en el juicio de Uribe, el parapolítico Mario Uribe, resultó con un apartamento de Don Berna. O sea, un apartamento que le quitaron a Don Berna cuando Uribe era presidente y terminó en manos del primo segundo de Uribe. O sea, ¿cómo así? Un apartamento de Don Berna debió quedar para las víctimas de Don Berna, que son las víctimas, por ejemplo, de la Comuna 13, de la Escombrera. Y así pasó con un montón de propiedades. Una cosa que yo le reconozco a este gobierno es que le ha entregado propiedades que le pertenecían a narcotraficantes, a paramilitares, a guerrilleros, a campesinos, a desplazados, a obreros. Hubo mucha gente que, por ejemplo, votó por Rodolfo y hasta había votado por Duque, pero el gobierno les dio tierra y ya se volvieron fans del gobierno, eran uribistas y el gobierno les dio tierra, una tierra que le pertenecía a un narco, a un paramilitar. Entonces, hay gente que no está teniendo en cuenta eso. Y por ejemplo, y con esto quiero terminar, los medios estatales los tenían olvidados con Duque. Hasta Santos los tenía olvidados, no les importaban los medios estatales. En cambio, Petro le ha dado mucha sintonía a medios como Señal Colombia, como RTVC. Ahorita tuvimos el Festival de Poesía, el Internacional. Ese festival nunca lo transmitía ningún medio, ni privado ni estatal. Y miren que este Festival de Poesía, obviamente no completo, pero sí en buena parte lo transmitió Señal Colombia y RTVC, y 63 emisoras. Entonces ya, eso es lo que llamamos el cambio. Eso sí cambió. Hay cosas que el gobierno no ha podido cambiar y que realmente las élites no han dejado tampoco. Pero estamos en un proceso de transición y hay que seguir buscando más cambios. Era imposible que los medios alternativos pudieran pautar cosas de la presidencia. Toda la pauta se la llevaban los medios hegemónicos privados. La plata se la estaban llevando las universidades privadas con otros gobiernos. La Universidad de Antioquia, y con eso sí quiero terminar, la Universidad de Antioquia
la empezaron a quebrar en 1992. Ya para el 2022 la tenían quebrada. Donde gane Rodolfo Hernández, esta universidad ya estaría quebrada. Eso sí es fijo, porque a Rodolfo Hernández no le importaba la educación estatal, solo le importaba no ser condenado por el delito por el escándalo de Vitalogic, donde hizo enriquecer a su hijo. Entonces, en este momento, la Universidad de Antioquia está cerquita de la quiebra, pero tuvo una inyección de capital. Y se espera que se le inyecte más capital a la Universidad de Antioquia. Pero también hay que hacer un estricto control de las finanzas, porque hay mucho ente corrupto que sigue manejando la universidad también. Y estamos haciendo una investigación muy profunda sobre ese tema, porque la crisis no solamente es por la ley 30, también hay manzanas podridas que han utilizado la Universidad de Antioquia para enriquecerse. Entonces, o sea, muy pronto, solamente les doy este aviso, o sea, muy pronto van a caer corruptos de aquí, de esta universidad. O sea, no solamente han sido los gobiernos pasados, o sea, aquí también ha habido corruptos que se han vuelto multimillonarios, robándose el dinero que es para ustedes y para nosotros, para estudiantes y docentes. Ahí se las dejo, ahí les dejo el aviso. Bueno, quiero agradecerles muy especialmente por haberme acompañado este semestre. Ha sido difícil porque madrugar no es fácil, soportarse las audiencias de Uribe tampoco es fácil, aguantarse de las mentiras y los testigos falsos, aguantarse un paraco diciendo mentiras es muy aburridor. Pero bueno, hicimos algo muy chévere porque estudiamos el juicio, estudiamos también películas, la película de Cóndores no entierran todos los días, entrevistas como las de Holman Morris, las de Daniel Coronel. También vimos algo de la visión uribista de la historia, de cómo se ven ellos mismos. Y finalmente pudimos hablar un poco de temas actuales, temas que cayeron como en paracaídas, como el tema de Miguel Uribe Turbay. Y al final llegamos a la misma conclusión, que a este país le hace falta una inyección de memoria histórica, pero una memoria histórica que nos conecte de manera formidable y pertinente la dialéctica pasado-presente. Y solo así se podría construir una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Bueno, para terminar les recomiendo estos libros. Este libro de León Valencia y Ariel Ávila Martínez, que se llama Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018. En este libro están los 54 clanes que han gobernado Colombia. Y lamentablemente, algunos clanes de estos se le han colado a Petro. Por ejemplo, Snyder Pinilla venía del clan Aguilar y se les coló. Leiva se les coló. Liscano se les coló. Entonces, el gobierno hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Y ojalá que un próximo gobierno no deje colar ninguno de estos clanes. Y la última recomendación. Acá también escuchamos el programa radial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Entonces, este libro también se lo recomiendo como una forma de repasar lo que estudiamos. Estudiar la historia de las guerrillas, de los paramilitares, del narcotráfico, de la mafia en Colombia, los falsos positivos, las chozadas del DAS. Todo eso es importante estudiarlo. Y este librito también fue convertido en programa radial, y aquí escuchamos algunos episodios cuando hablamos del tema de los candidatos a los que le quitaron la vida, de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo. Entonces también les recomiendo este libro y el programa radial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En YouTube hay 143 programas radiales basados en estos dos, son 2 tomos, este es el tomo 2 y el tomo 1 que ya es de Gaitán a Galán, y el tomo 2 que es de Galán hasta el plebiscito del 2016. Bueno, muchas gracias por todo. Voy a hacer una última llamadita